¿Crees que darle todo a tus hijos, sin que ellos deban esforzarse, te convierte en un mejor padre o en una mejor madre? Esta es la historia de dos hombres, dos padres que tomaron caminos opuestos. Uno, en un intento de proteger a sus hijos del sufrimiento que él mismo padeció, decidió darles todo, dinero, comodidades, lujos y, finalmente, su herencia. El otro, en cambio, eligió un camino más arduo, decidió enseñarles el valor incalculable del trabajo, la disciplina y el respeto. Al final de sus días, uno formó hijos mediocres y dependientes, el otro forjó hombres fuertes y de bien. En un valle fértil, abrazado por montañas que parecían custodiar el paso del tiempo, vivían Elías y Mateo. Eran amigos del alma, de esos que se conocen desde que apenas aprendían a caminar. Crecieron juntos, con la piel curtida por el trabajo bajo un sol inclemente y las manos endurecidas por las frías noches del campo. En su infancia no hubo juguetes, solo herramientas. Sus juegos no eran más que las largas jornadas de cosecha, donde entre risas ahogadas por el cansancio, soñaban con un futuro que fuera más amable que su presente. Desde muy pequeños, la vida les enseñó su lección más dura y más clara: nada es gratis. Todo debe ser conquistado con el sudor de la frente, con disciplina inquebrantable y con una fe que se niega a morir. Hubo días en que su único alimento era un trozo de pan y un poco de agua, pero ni el hambre más atroz pudo arrebatarles el deseo de seguir adelante. Ambos venían de familias humildes, pero ricas en valores firmes. Sus padres les inculcaron que la palabra de un hombre vale más que todo el oro del mundo, que el trabajo dignifica el alma y que el respeto no se exige, se gana. Al crecer, comenzaron a trabajar juntos en tierras ajenas. Cuidaban animales, sembraban la tierra y cosechaban bajo el sol por unas pocas monedas. Sin embargo, mientras otros jóvenes se quejaban del peso del arado y la dureza de la tierra, ellos veían en cada gota de sudor una semilla de esperanza. Los años pasaron y, con un esfuerzo titánico, construyeron su propio destino. Se levantaban antes de que el sol despuntara en el horizonte y no descansaban hasta que el agotamiento los vencía. Aprendieron el arte de ahorrar, de invertir sabiamente, y con el tiempo, aquel valle que los vio nacer en la pobreza, también los vio prosperar. A los 33 años, ya no eran jornaleros, sino hombres respetados, dueños de sus propias haciendas. La gente del pueblo los admiraba, porque a pesar de haber alcanzado el éxito, sus corazones seguían siendo humildes y sus manos, siempre dispuestas a ayudar. Muchas tardes, al final del día, se reunían bajo la sombra de un viejo roble, el mismo que había sido testigo de sus juegos de niños. Allí, recordaban los días en que compartían un mismo pedazo de pan, y en esas conversaciones, hablaban de la vida, de los sueños cumplidos y de los que aún quedaban por venir. Ambos anhelaban formar una familia, pero cada uno veía la paternidad a través de un lente muy diferente. Fue Mateo quien rompió el silencio con una voz cargada de convicción. Elías, amigo mío, cuando yo tenga hijos, les daré absolutamente todo. Me moriría de miedo si tuviera que verlos sufrir y trabajar como lo hicimos nosotros. No permitiré que les falte nada. Les dejaré mi herencia, mis tierras, mi ganado. Todo lo que he construido con tanto sacrificio, para que ellos no tengan que matarse trabajando como nos tocó a nosotros. Elías lo miró con calma, una serenidad que solo da la sabiduría, y respondió: yo, en cambio, no pienso darles nada material, Mateo. Les enseñaré que las cosas se ganan con esfuerzo. No les dejaré herencia. Prefiero que aprendan a trabajar por lo suyo, a construir su propio nombre y su propio destino. Mateo lo miró, desconcertado. Pero Elías, eso suena cruel. ¿No temes ser un mal padre? Elías sonrió levemente. No es crueldad, amigo mío, es amor con propósito.
Porque si les doy todo hecho, los condeno a no aprender nada, a ser débiles. Prefiero que sufran un poco ahora y se formen como hombres, a que vivan cómodos y se pierdan en el vacío de una vida fácil. Mateo guardó silencio, sin saber que aquellas palabras, pronunciadas bajo la sombra de un roble, sellarían el destino de sus futuras generaciones. Marcado por las cicatrices de su infancia, Mateo juraba que sus hijos jamás conocerían la escasez. Elías, por su parte, replicaba con una sonrisa que la escasez no es un castigo, sino una maestra que nos enseña a valorar hasta la más pequeña de las bendiciones. Sin saberlo, aquellas conversaciones eran la semilla de dos destinos completamente opuestos. A los 35 años, ambos cumplieron su sueño. Formaron sus familias y tuvieron hijos. Mateo tuvo 2 varones. Elías, también 2. Y cada hogar se convirtió en el reflejo del corazón y los principios de su padre. Mateo, atormentado por el recuerdo de sus propias privaciones, se prometió que sus hijos vivirían en un paraíso terrenal. Nunca conocerían el hambre, ni el cansancio. Les compraba los juguetes más caros, las ropas más finas, y no permitía que levantaran ni una sola piedra del suelo. Si uno de sus hijos tropezaba, él corría a levantarlo antes de que sintiera el más mínimo dolor. Si pedían algo, lo tenían incluso antes de desearlo por completo. Para Mateo, el amor se medía en la cantidad de cosas que podía dar. Creía que un buen padre debía ser un refugio impenetrable, donde sus hijos jamás conocieran la palabra sacrificio. Elías, en cambio, pensaba distinto. Jamás permitió que sus hijos olvidaran de dónde venían. Desde pequeños, los llevaba al campo a ensuciarse las manos con la tierra. Les enseñó a sembrar, a cuidar de los animales y a conversar con respeto con los trabajadores. Les inculcó que nadie es más que nadie, que el respeto se gana con humildad y que un hombre de bien debe valorar el trabajo, sin importar cuán humilde sea. Solía decirles, hijos, un día yo no estaré aquí, y lo único que podrá mantenerlos en pie no será mi herencia, sino lo que aprendan hoy con sus propias manos. Mientras los hijos de Mateo pasaban los días entre juegos y descansos, los de Elías se levantaban temprano, ayudaban en las tareas de la casa y aprendían a ganarse cada cosa que deseaban. Elías les exigía que mantuvieran sus cuartos ordenados, que cuidaran sus pertenencias y que, después de cada comida, cada uno lavara su propio plato. No lo hacía por obligación, sino para enseñarles el pilar fundamental de la vida, la responsabilidad. Cuando se quejaban, él sonreía con paciencia y les respondía, la disciplina que hoy les incomoda, mañana los salvará. Mateo observaba estas costumbres con desconcierto. Le decía a su amigo que era demasiado riguroso, que los niños merecían disfrutar de su infancia sin preocupaciones. Pero Elías, con una serenidad inquebrantable, replicaba, Mateo, en nuestra infancia no tuvimos comodidades, ni juguetes, ni ropas finas. Pero mira lo que esa vida forjó en nosotros. El trabajo nos hizo fuertes, la necesidad nos hizo agradecidos y las dificultades nos enseñaron a valorar cada amanecer. He aprendido, amigo, que a los hijos no se les debe evitar el esfuerzo, se les debe enseñar a enfrentarlo. Si los protegemos de todo, los convertimos en inválidos. El dolor también educa y el trabajo dignifica. Prefiero que mis hijos sepan levantarse solos a que siempre esperen que alguien los levante. Y prefiero que lloren un poco hoy por una lección, a que la vida los haga llorar mañana por su ignorancia. Lo sé, Elías, respondía Mateo con un suspiro. Quizás tengas razón, pero no puedo evitarlo. Cuando veo a mis hijos, siento el terror de que sufran lo que yo sufrí. No quiero que pasen hambre, ni que conozcan la dureza del campo. Quiero que tengan una vida fácil. Y si para eso debo trabajar el doble, lo haré. ¿Acaso no es eso lo que hace un buen padre?
Elías lo miró con sabiduría y dijo, Mateo, un hombre sabio no mide su amor por lo que entrega, sino por lo que enseña. Si alimentas a un hijo sin enseñarle a sembrar, el día que tú faltes o que la cosecha falle, ambos morirán de hambre. El corazón de un padre debe ser firme, no blando, porque el amor sin disciplina crea hombres frágiles, y la abundancia sin esfuerzo apaga el alma. A veces, el mejor regalo que podemos dar no es lo que se concede, sino lo que se niega a tiempo. Mateo guardó silencio, y luego, con un gesto de resignación, concluyó, tal vez tengas razón, viejo amigo, pero no puedo cambiar lo que siento. Seguiré dándoles todo. Los años pasaron, y los niños se convirtieron en adolescentes. Los hijos de Mateo crecieron rodeados de lujos, sin conocer el peso del trabajo ni el valor del esfuerzo. Su padre les daba todo. Los de Elías, en cambio, aprendieron desde muy temprano que toda recompensa tiene un precio, y que el carácter se forja en el crisol de la disciplina. Un día de verano, bajo un sol abrasador, los hijos de Mateo llegaron a la finca de Elías montados en finos caballos, presumiendo sus ropas nuevas. Con una arrogancia apenas disimulada, vieron a los hijos de Elías trabajando codo a codo con los jornaleros, cargando sacos de grano y limpiando los corrales. Uno de ellos, con una sonrisa burlona, les dijo, vaya, sí que tienen un padre tacaño. No los dejó disfrutar su infancia y ahora los tiene trabajando como si fueran peones. No entiendo cómo pueden aceptarlo, sabiendo que su padre tiene tanto dinero como el nuestro. Los hijos de Elías se miraron, y el mayor respondió con una calma y firmeza que desarmó a sus interlocutores, te equivocas. Si disfrutamos de nuestra infancia, solo que la vivimos de una forma diferente. Mientras ustedes aprendían a pedir, nosotros aprendíamos a agradecer. Nuestro Padre no nos ha negado nada, al contrario, nos ha dado lo más valioso que un hombre puede recibir, la oportunidad de aprender a construir nuestro propio futuro. El otro hermano añadió con una sonrisa tranquila, ustedes tienen cosas. Nosotros tenemos un propósito. Y eso, amigo mío, no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Aquellas palabras resonaron como un eco en los campos. Los hijos de Mateo, aunque intentaron disimular con una risa forzada, se marcharon con una extraña incomodidad en el pecho. Era la primera vez que se enfrentaban a una verdad que, tarde o temprano, la vida se encargaría de enseñarles. El tiempo siguió su curso, y los hijos de ambos hombres llegaron a los 18 años, pero cada uno llevaba en el alma las marcas indelebles de la crianza que había recibido. Y para Mateo, el destino comenzó a cobrarle la factura de su amor malentendido. Sus hijos, acostumbrados a tenerlo todo sin mover un dedo, se habían convertido en jóvenes irresponsables, arrogantes y exigentes. Un día, se presentaron ante su padre con el ceño fruncido. Habían contraído una enorme deuda de juego y necesitaban dinero urgentemente. Padre, dijo uno de ellos, necesitamos que nos des dinero, y rápido. Por primera vez en su vida, Mateo negó con la cabeza. Hijos, esta vez no puedo ayudarlos. Los jóvenes lo miraron con una ira fría. ¿Qué te pasa, padre? ¿Acaso ahora quieres parecerte a tu amigo Elías, ese hombre que trata a sus hijos como si fueran sus sirvientes? Tú no eres así. Tú nos amas. Mateo, sintiendo un nudo en la garganta, intentó razonar. Hijos, los amo más que a mi propia vida, pero... No digas más, lo interrumpió el mayor con desprecio. Si no nos ayudas, significa que nunca nos has amado. El silencio fue devastador. Mateo sintió que el corazón se le partía en dos. No pudo soportar la mirada de reproche de sus hijos, ni el pánico de perder su cariño. Débil, con la voz quebrada, cedió, está bien, tomen el dinero,
pero prométeme que será la última vez. Tomaron el dinero sin siquiera darle las gracias. Por otro lado, los hijos de Elías enfrentaban su propio aprendizaje. Cuando uno de ellos tuvo problemas por una mala inversión, se presentó ante su padre esperando ayuda. Elías lo escuchó con atención y, con voz firme pero serena, le dijo: si tuviste el valor para meterte en problemas, hijo, ten también la fortaleza para salir de ellos. En esta casa no hay lugar para la cobardía. Si te caíste, levántate con tus propias manos. El joven bajó la cabeza, sintiendo el peso de aquellas palabras. No discutió. Más tarde, su hermano se le acercó y le dijo: quizás nuestro padre parezca duro, pero algún día entenderemos su sabiduría. Prefiero que me enseñe a luchar a que me enseñe a depender. El otro asintió en silencio. Y así, con el tiempo, las palabras de Elías echaron raíces profundas en sus corazones, mientras que las decisiones de Mateo comenzaban a marchitar el alma de sus propios hijos. Con el paso de los años, el amor que Mateo había intentado demostrar con regalos se estaba volviendo en su contra. Ya no era un padre respetado, sino un cajero automático que sus hijos manipulaban. Sentía una frustración inmensa, pero también una culpa que lo carcomía. Se daba cuenta de que sus hijos no lo respetaban, simplemente se aprovechaban de él, porque sabían que nunca les diría que no. Padre, necesitamos más dinero, le decían con un tono que ya no era de súplica, sino de exigencia. Y él suspiraba, derrotado, y les entregaba lo que pedían solo para evitar una discusión. Había perdido toda autoridad. Mientras tanto, en la casa de Elías, sus hijos, ya convertidos en jóvenes adultos, habían aprendido el valor del respeto. Elías era un padre justo, de carácter fuerte. Quien no respeta su hogar, no sabrá respetar al mundo, les decía. Y aunque a veces no compartían sus decisiones, jamás se atrevieron a levantarle la voz. Habían comprendido que la autoridad, cuando nace del amor verdadero, no es tiranía, sino una guía. Los hijos de Elías construyeron sus propias vidas. No dependían de su padre, pero lo visitaban con frecuencia, buscando su consejo y su sabiduría. Elías no les había dado riquezas, pero les había entregado un tesoro mucho más valioso: carácter, humildad y un propósito en la vida. En contraste, los hijos de Mateo vivían hundidos en el desorden. Se endeudaban constantemente, eran incapaces de tomar decisiones y malgastaban el dinero. Y cuando los problemas los ahogaban, siempre recurrían a la misma solución. Padre, ayúdanos una vez más. Te prometemos que esta será la última. Mateo los miraba con una tristeza infinita. Quería negarse, pero el miedo a perder su falso cariño lo paralizaba. Y cedía, una y otra vez. Y con cada favor, el respeto se desvanecía un poco más. Sus hijos ya no agradecían, solo exigían. Habían crecido creyendo que el mundo les debía todo. Elías miraba a su familia con un orgullo silencioso. Sus hijos trabajaban, prosperaban y honraban su apellido. Mateo, en cambio, observaba con el corazón roto cómo su amor mal guiado se había convertido en la semilla de su propia tristeza. Los años pasaron, y los dos viejos amigos envejecieron en el mismo valle. Elías se mantenía activo, con la mente clara y la mirada serena. Sus hijos lo cuidaban con respeto y amor. Era un anciano admirado, un hombre que había sabido sembrar disciplina para cosechar amor verdadero. Mateo, por su parte, había envejecido con el alma cansada. Sus hijos apenas lo visitaban, y cuando lo hacían, era por necesidad. Le pedían dinero, favores, soluciones. Y cuando ya no pudo darles más, simplemente dejaron de ir. En su hogar solo quedaba un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Una tarde, con el corazón oprimido,
Mateo decidió visitar a su viejo amigo. Necesitaba liberar el peso que cargaba. Encontró a Elías en la veranda, disfrutando de una taza de café. Al ver a Mateo llegar, Elías sonrió como en los viejos tiempos. Mateo, hermano mío, qué alegría verte. Siéntate, por favor. Mateo se sentó lentamente. Elías lo observó y supo que algo lo atormentaba. Te noto distinto, amigo. ¿Qué ocurre?, preguntó Elías con suavidad. Mateo bajó la mirada. Tenías razón, Elías, susurró finalmente. Toda la razón. Toda mi vida pensé que ser un buen padre era evitarles el dolor. Pero en mi afán por protegerlos, los hice débiles. Los hice egoístas. Les di todo lo que me pidieron, pero les arrebaté lo que más necesitaban, la oportunidad de aprender a valerse por sí mismos. La voz de Mateo se quebró. Mis hijos son hombres, pero viven sin rumbo. Me culpan de sus fracasos y solo me traen dolor. Los ayudé tantas veces que ya no saben cómo ayudarse a sí mismos. Y lo peor de todo, es que ya es demasiado tarde para cambiarlo. Es muy difícil enderezar un árbol que ha crecido torcido. Elías lo escuchó en silencio. Luego, con una profunda sabiduría, dijo, aprendí algo de mi padre, Mateo. Aprendí que no debemos enfocar la vida en dar a nuestros hijos lo que nosotros nunca tuvimos. Debemos enfocarnos en enseñarles lo que a nosotros nunca nos enseñaron, valor, disciplina, gratitud, respeto. Esos valores, amigo mío, valen más que todos los lujos del mundo. El verdadero amor no consiste en darles todo, sino en guiarlos para que ellos puedan conquistar todo con sus propias manos. Elías añadió, con un tono más suave, a veces, queremos sanar nuestras propias heridas de la infancia dándoles a nuestros hijos lo que nos faltó. Pero olvidamos que no se trata de llenar nuestros vacíos con sus regalos, sino de formar sus corazones para que sean fuertes. De nada sirve un hijo rodeado de abundancia si su espíritu es pobre y no sabe agradecer. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas. Dos viejos amigos, unidos por el tiempo y separados por sus decisiones, contemplaban el atardecer. Uno había sembrado respeto, el otro, dependencia. Los años siguieron su curso implacable. Un día, ambos hombres decidieron escribir sus testamentos. Elías reunió a sus hijos y les dijo, hijos míos, todo lo que tenía para darles, ya se los he dado en vida, mi ejemplo, mis consejos y el valor del esfuerzo. Mis tierras y mis bienes serán para los necesitados, no porque no los ame, sino porque confío plenamente en que ustedes saben forjar su propio camino. Sus hijos lo abrazaron con lágrimas de gratitud. Elías partió de este mundo en paz, sabiendo que no dejaba riquezas, sino raíces. Mateo, movido por la culpa, dejó todas sus propiedades y riquezas a sus hijos, creyendo que así les garantizaba una vida tranquila. Pero el destino le tenía reservada una última y dolorosa lección. Tras su muerte, sus hijos pelearon por la herencia, tomaron malas decisiones, lo despilfarraron todo y acabaron perdiéndolo. No supieron administrar lo que no les había costado ganar. La abundancia se convirtió en su ruina. Con el tiempo, los hijos de Elías prosperaron con trabajo honesto. Y en el valle donde todo comenzó, solo quedó una lección que el viento susurraba entre los campos dorados: el amor que todo lo da, debilita. Pero el amor que enseña, fortalece. No se trata de dejar una herencia, sino de dejar un legado. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invito a compartirla, para que esta semilla de sabiduría pueda llegar a más personas que la necesiten. Al regalarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir creando historias que fortalecen el alma. Que la paz y la claridad siempre acompañen tu camino.
Recuerda que la mejor herencia no se guarda en una caja fuerte, sino que se siembra en el corazón.